Bueno, el siguiente trabajo es un trabajo de investigación muy interesante porque da un aspecto de Bernal que totalmente desconocido, la primera fundación de Bernal. Nosotros siempre tenemos la idea del fundador, don Félix Bernal, pero en 1872 se hizo un primer loteo que lo hicieron Jorge Temperley y Emilio Bunge, que serían los protofundadores, ¿no? De Bernal. Ese loteo fue el que eh, transformó, dio forma a lo que luego sería el pueblo. Ese primer trazado urbanístico que no se respetó mucho porque vieron el barullo de calles que es el Bernal, sobre todo en la parte céntrica. Bueno, porque no se respetó el trazado que habían hecho Temperley y Bunge. Es un trabajo muy interesante y que además un descubrimiento que hace, él ha dado charlas, eh, Alejandro fue, precisamente este año, hasta el año pasado fue el coordinador general de la Junta de Estudios Históricos, muchacho trabajador, fanático, es el trabajo de la historia que está haciendo, la fuerza joven de los quilmeros, junto con Juancito que está ahí, eh, es la gente que nos va a seguir a nosotros. Después hay un trabajo de reportajes, que es 3 reportajes del periodista Ricardo de Belhú a valores del arte y la cultura, que son a Daniel Vinelli, el bandoneonista que vive en Alemania, que era de la colonia, hicieron la colonia ahí, de calle Pellegrini y Andrés Baranda, una vieja familia de la colonia. Eh, Yamil López, que es el hijo del bajista Oscar Mono López, su aparición en la música, un joven guitarrista que empezó como autodidacta. Él eh, tuvo 2 bandas significativas que son Peller y La Berizo, que La Berizo se conoce mucho más a los que les gusta ese ritmo. Y después un reportaje a la belleza y a la gracia, que es a Nadia Musica, una bailarina, también nacida en la colonia y que ha recorrido el mundo, ha estado en el Ballet Argentino de La Plata, en el Teatro Argentino de La Plata y en el Teatro Colón, y además ha tenido giras internacionales. Estos 3 reportajes, Ricardo es un especialista en reportajes, hace varios años atrás nosotros sacamos un libro que era Retratos en la Ciudad, donde había 30 reportajes a distintas figuras de la cultura en esos momentos. Eso creo que fue en el 2003, 2004, no recuerdo bien. Fue reportajes que él hacía en el programa de radio, que se llamaba Retratos en la Ciudad, junto con Cristina Ollier, y que me encargaron a mí que pasarlos a la letra escrita, y ahí se publicó el libro. Después hay otro trabajo también interesante y de investigación, que es el de Juancito, pero Juancito lo podría contar, que está por ahí, no sé si está todavía Juancito, que es la Sí, calle hola, buenas tardes. 89, límite oeste de una chacra de Wilfred Plata. Contanos algo vos de tu trabajo. Sí, bueno, la idea era definir de una propiedad del siglo XIX, ¿no? Porque si bien todo lo que es del sudoeste del partido de Quilmes comienza su vida comunal desde el siglo XX, poder definir de forma precisa en dónde se ubicaba una propiedad, me parece que es algo muy, muy importante, ¿no? Y no se había hecho hasta el momento. Las investigaciones que habían están las mensuras de propiedad que están en la dirección de geodesia, ¿no? Entonces, en base a eso, si uno ve del mapa,
el mapa actual de Quilmes, puede encontrar que hay una simetría, ¿no?, entre Mosconi y la calle de, que en este momento definimos en el libro como la que el cuarto lado de que daría forma a la propiedad de LATAM, ¿no? Entonces, bueno, me pareció como de importante y de oportuno poder de agregar de ese breve de artículo, pero de sustantivo. Ya tiene la fuerza de ser muy preciso, ¿no? Y estar sustentado en bases documentales sólidas. Bueno, y vale decir que Wilfred Latham fue, junto con Benavente, uno de los primeros importadores de ovejas de la raza merino. Y además era vecino de los Davidson y de los Hudson. Sus tierras lindaban con estas familias. Y de una persona muy interesante, Latham, muy, muy interesante, y que tiene para investigar. La Junta da un estudio que hicieron en el 85, en la publicación del 85, analizando el libro Los estados del Río de la Plata. Hay cosas como para seguir indagando, y es una persona muy poco conocida, ¿no? Me parece que esto también otro ya un personaje a descubrir. así es. Y su tumba está pegada a la bóveda de Andrés Baranda, precisamente, ¿no? Dos grandes figuras de la historia, y además hombres que han propiciado la agricultura y la ganadería en la zona, ¿no? Sobre todo Latham, los Davidson, Andrés Baranda, los Rizzo. La historia, uno constantemente va modificando cosas, y me acabo de encontrar con un periódico de 1907, de un juicio reclamando precisamente parte de la cañada de Gaete, que era propiedad de los Huisi, ¿no? Y que se había se la habían ocupado, y es una nota de un periódico bastante viejo que, que tengo que recuperar, restaurar, lo cual no es fácil, pero es apasionante meterse en ese tema de investigación. Bueno, y después el siguiente trabajo también tiene que ver con la inmigración, pero en este caso la inmigración vasca, con un joven integrante, el más joven integrante de los primeros, que es Mauro Grillo. Este trabajo lo hizo con apenas 18 años, un muchacho muy amante de la historia, y además es el encargado de la fototeca de la biblioteca Goyena. Es la serie de datos de varias familias que se afincaron en el Quilmes Sur, en lo que es Espereta, la familia Arrieta, Iparraguirre, Laguarde, todas familias vascas que además se emparentaron entre sí. Él es también descendiente de algunos de esas familias. La mayor parte eran vascos del Iparralde, o sea, del País Vasco francés. Bueno, perdón, los vascos no les gusta que diga País Vasco francés, sino que es el Iparralde. Que en Quilmes fue uno de los grupos emigratorios vascos más importantes, más del Iparralde que del Enogalde, o sea, del País Vasco español, ¿no? Lo que hoy sería el País Vasco español, que tampoco a los vascos de España les gusta que digamos vascos españoles. O son vascos o son españoles. Es un trabajo interesante, de carácter genealógico, y también con referencias de historia oral, que él ha realizado con miembros de esa familia, descendientes de esa familia, señoras muy mayores, que
han trabajado con él y no pudieron ver el libro. Dos hermanas que creo que eran una vez, y cuando le fueron dando datos a Mauro. O sea que tenemos dos trabajos de tipo inmigratorio. Después también, siguiendo con Speleta, es el trabajo de Claudio Daniel Fried, que es el historiador máximo de Speleta y de Villa Juanita, que es Historia de los barrios ferroviarios y naval de Speleta. Él ya había hecho una publicación al respecto. Bueno, acá amplía esa publicación, la formación de esos loteos y cómo se establecieron ahí familias a partir de 1968. El primer loteo es de 1968. Y bueno, y hoy en día es una zona importante, pujante en la zona, ¿no? Después el deporte, pasamos a un trabajo de Marta Julia Oliva, que es Quilmeñas haciendo historia hockey femenino en el Quilmes Atlético Club. En Quilmes hubo dos grupos de deportistas femeninos importantes, que fueron el hockey y el básquetbol. Recordarán a las hermanas Corsi-Porti, ¿no? Que fueron incluso a nivel internacional. Jugaron en Chile, ¿no? En un campeonato en Chile. Creo que eran 5 las hermanas Corsi-Porti que practicaban el básquetbol. Y en este caso es una mirada deportiva y de la mujer en el deporte. El hockey femenino y la historia que tuvo. Lo había fundado Esther Ross, ¿no? El grupo de deporte, que fue la fundadora además del High School de Quilmes en 1907. Pero el equipo llevó siempre los colores del Quilmes Atlético Club. Llegaron a jugar en Europa, ganando campeonatos y poniéndose casi a un nivel de pericia y fuerza con los deportes masculinos más promocionados.